Hola, bienvenido, bienvenida. Soy Tomás Bonino y estoy con mi compañera Carla, que vamos a trabajar y a mostrarte 5 ejercicios para que, muy importante, esto es clave, para trabajar tus problemas lumbares, pero sin centrarnos en la lumbar, sino en trabajar la cadera. Ahora te voy a explicar con más detalle por qué esto es importante, pero este vídeo va a mejorar tus problemas lumbares, lleven el tiempo que lleven, porque tus caderas van a funcionar mejor. O sea, en realidad son actividades para la cadera, para que tu lumbar mejore en consecuencia. Así que vamos a trabajar Carla y yo para mostrártelo en 5 ejercicios que realmente en muchas ocasiones te va a ayudar muchísimo con tus problemas lumbares. Bueno, antes de comenzar a explicarte los ejercicios, quiero explicarte qué es esto de que la lumbar y la cadera están relacionadas. ¿Cómo es eso? A ver, bueno, los dolores lumbares o problemas lumbares es sin duda de lo más común a nivel musculoesquelético, a nivel de dolores de cuerpo, que los fisioterapeutas y los médicos vemos habitualmente. O sea, es algo muy común, eso no es preocupante, pero sí hay que prestarle atención, ¿verdad? Bueno, pues un motivo extremadamente habitual de por qué la lumbar molesta más de la cuenta es porque la uso más de la cuenta, ¿sí? La uso más de lo que esa región corporal está quizá preparada. Y un día, 2 días, 3 días no pasa nada, pero si llevo así mucho tiempo, pues al final, oye, pues una cosa que no debería usarse mucho y la uso demasiado, pues acaba quejándose y entonces por eso a veces te duele la lumbar. Y un motivo muy clásico, muy habitual por el cual esta lumbar trabaja demasiado es porque su amiga, la cadera, que está aquí abajo, justamente al lado, trabaja poco. Claro, estos dos son amigos, ¿vale? La cadera y la lumbar. Pues si el amigo de cadera no trabaja mucho, la lumbar, ¿qué hace? Trabajar demasiado. Entonces, vamos a confirmar y ajustar no es la palabra, mejorar el movimiento y la actividad de tus caderas, que ya vas a sentir cómo están. Desafortunadamente, como en este mundo occidental estamos demasiado tiempo sentados, desde demasiado pequeños, a veces por eso perdemos nuestra movilidad en las caderas, así que verás como al ganar movilidad en la cadera, ¿sí? Al darle a la cadera responsabilidad sobre el movimiento de tu cuerpo, tu región lumbar baja un poco en su necesidad de trabajar, baja un poco en su tensión, baja un poco incluso en sus síntomas, a veces sorprendentemente de forma muy rápida. Obviamente no puedo prometer que sea tu caso particular, porque como sabes este es un vídeo que puede ver mucha gente, pero es un concepto biomecánico, es decir, una mejora de la función corporal que nos va a venir bien a todos y a todas, tengamos lo que tengamos. ¿De acuerdo? Así que con esta idea de mejorar la cadera para aliviar el trabajo lumbar, vamos a hacer estos 5 ejercicios que junto con Carla os vamos a ayudar. Así que aquí invitamos a Carla también, que ella va a hacerlo, yo también, pero vamos a ver sobre ella cómo podemos hacerlo y algunos errores habituales que cometemos. ¿Vale? Así que el primer ejercicio tiene muchos nombres en diferentes países del mundo, pero no importa, vamos a hacerlo en el suelo. Así que vámonos al suelo. Sí, simplemente nos acostamos súper a gusto. Vente un poquito más para adelante, así agachamos aquella cámara. Ahí está, perfecto. Entonces, nos acostamos súper a gusto. Esa cámara, Roxana, me gusta aquella, que me encanta. Esa de ahí, buenísimo. Entonces, estamos aquí con esta cámara que es maravillosa para lo que vamos a hacer. Posición súper cómoda, súper cómoda. Primer trabajo. Voy a sacarle el brazo por aquí simplemente para que veáis esta zona de aquí. Entonces, primer trabajo. Crear un hueco muy grande entre las vértebras lumbares y el suelo, muy grande, que yo pueda incluso, fíjate, meter la mano por aquí, ¿vale? Ahora todo lo contrario, voy a aplastar esto completamente al suelo. Muy bien, a ver otra vez, súper huecazo, y ahora todo lo contrario. Vale, esto es una manera de pensarlo. Otra manera de pensarlo que para mi gusto es más útil, o me acuerdo más, es, me imagino, aunque parezca una tontería lo que voy a decir, que justo entre mi espalda a esta altura y la lumbar vive una hormiguita. Vive una hormiguita. Entonces, a ver, Carla, aplástame la hormiga. ¡Pum! Mató a la hormiga. Chao, hormiga, muerte de la hormiga.
Ahora, hagámosle una casa súper alta a la hormiga, ¿sí? Fíjate, la hormiga, todo el espacio que tiene para vivir aquí. Bueno, pues vamos a hacerle una casita cómoda sin aplastarla. Es decir, que no le hacemos un súper techo, pero tampoco la matamos, ¿sí? O sea, no matar a la hormiga ni hacerle un súper techo con la lumbar. Eso es un concepto tonto, obviamente, pero que me ayuda a entender qué es lo que quiero, que se llama mantener la lumbar neutra. El trabajo va a ser manteniendo eso y siempre manteniendo eso, simplemente empezar por levantar una rodilla hasta aquí. Muy bien. Y vuelvo a el suelo. La otra. Muy bien. Al suelo. Si ves que cuando doblas una rodilla has matado a la hormiga, ahí algo falló. ¿Ahí qué significa? Que cuando quisiste usar tu cadera, tu lumbar fue la que participó primero. Así que solo vas a subir o vas a subir hasta el punto, que puede ser ese, por ejemplo, hasta que sientas que no matas a la hormiga. ¿Sí? No queremos muerte de hormiga en este ejercicio. Entonces ahí, ella puede más. Ella puede no matar a la hormiga y subir un poco más. Perfecto, si ella puede bien. Si tú no puedes y solo te da para subir 1 centímetro, pues ahí te quedas. No pasa absolutamente nada. Primer trabajo que técnicamente se llama de flexión de cadera o actividad en la flexión de cadera con estabilidad lumbopélvica. Ese sería el nombre un poco técnico, ¿vale? Pero recuerda, la hormiga no muere, no se va esto para abajo mientras flexiono las piernas. Primer ejercicio que parece sencillo, pero requiere mucha conciencia corporal, mucha concentración, ¿de acuerdo? Pero ahí ya empezamos a activar esas caderas, esos flexores, y vas a ver que ya la lumbar está más estable y con menos exigencia porque tu cadera va a empezar a funcionar, a aprender o a despertarse. ¿De acuerdo? Segundo ejercicio muy importante, y aquí muchas veces verás cómo están tus caderas. Nos vamos a sentar, aquí los mostramos los dos, un poquito más atrás, ahí estamos. ¿Sí? Y fíjate, te sientas súper a gusto. ¿Sí? Como si estuvieras en la playa tomando el sol, sin ningún problema. Quizás no tan acostado como en la playa, un poquito más rectitos, ¿vale? Y fíjate, separo un poquito los pies y consiste en el ejercicio en lo siguiente, en llevar las dos rodillas hacia un lado y si puedes, que toquen las rodillas en el suelo. Vuelvo y obviamente después voy a ir al otro lado. Vuelvo y vas a ir alternando, ¿verdad? Un lado y otro. La idea es que el pechito, ¿vale? El pechito mire al frente todo lo que puedas, o sea que no se gire mucho, para un lado. Y esto que Carla y yo estamos haciendo parecer tan fácil, en muchas ocasiones verás que te cuesta un montón. Así que, Carla, imagínate que tenemos las caderas un poco duras. Pues llegamos hasta aquí, pues hasta aquí, no pasa absolutamente nada. Que llegamos hasta aquí, pues hasta aquí, ahí nos quedamos. Y poco a poco iremos mejorando hasta, como hemos visto en nuestro caso, poder tocar las rodillas en el suelo, que nos sirve ¿para qué? Para activar la rotación de las, no sé qué cámara estoy mirando, creo que aquí, la rotación de las caderas. ¿De acuerdo? Fantástico. Siguiente ejercicio, vamos a ponernos de pie. Bien. Entonces, simplemente, fíjate, es una tontería el ejercicio, o parece una tontería quizá. Consiste en levantar una rodilla todo lo que puedas y volverla a bajar. Claro, dirás, Tomás, pero es que yo no tengo el equilibrio. Bueno, pues te agarras a algo. Perfecto, no hay ningún problema. Me agarro a algo y levanto la rodilla todo lo que puedo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es subirla y mantenerla arriba por lo menos 5 segundos. A ver, subimos. 1, 2, 3, 4, 5 y bajo. Parece sencillo, ¿verdad? Pues un detalle que lo hace realmente efectivo. Vamos a ponernos de perfil, ¿vale? Ahí, como estamos aquí. Y fíjate esta zona de aquí de Carla. Si ella la dobla como lo ha doblado antes, lo hace estupendamente porque fíjate, aquí no se ha movido nada, aquí no ha pasado nada. Se ve ahí. Que no ha pasado nada. Ahora, ¿qué suele ocurrir a veces? Que al subir aquí, esto se va para atrás, ¿sí?
Ahí. Lo exagero yo, fíjate. Sería una opción, a ver si se ve aquí atrás. Sí, una opción es esto. Y fíjate mi espalda, fíjate aquí. Otra opción sería esto. Entonces, ¿qué queremos evitar? Pues precisamente queremos evitar esa curvatura lumbar. Quiero que esto esté rectito y subir, que a Carla le sale muy naturalmente, pero a más de uno, incluido yo, se nos tiende a ir hacia atrás para subir. Si mantenemos recto, como vemos en Carla, que le sale muy bien el que esto no se mueva y poder levantar la cadera. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Dándole responsabilidad a la cadera y quitándosela de la lumbar, que es lo que te he explicado antes. Bien, vamos con el cuarto ejercicio que, en mi opinión y en mi experiencia profesional de años, es maravilloso el gran cambio que supone a nivel de conciencia corporal, de quitarle trabajo a la zona lumbar para dárselo a la cadera. Y fíjate que necesitamos solamente dos bolígrafos, lapiceras, viromes, plumas, depende del país donde nos estés viendo, se llaman de diferentes maneras, sí, dos cosas que pinten. Puede ser lápices perfectamente, ¿vale? Ahí los tiene ella de colores para que los veas desde lejos. Y fíjate qué sencilla es la idea. Primero, te tienes que localizar las ingles, ¿vale? Esta línea que va, ¿verdad?, entre el pubis y la cadera, digamos, ¿vale? Las ingles, que tienen efectivamente esa dirección, una dirección oblicua, ¿vale? Te pones esas estructuras, esas lapiceras, esas viromes, esas bolis en las ingles y consiste, a ver si te sale con lo que voy a decir, consiste en atraparlas con las ingles para que no se caigan. Muy bien, de frente no vemos más que... No, está bien, hazlo de frente, solo para que se vea la idea, que las atrapas y no se caen, ¿verdad? Las soltó y no se caen. Ok, pero aquí no vemos el objetivo. Vamos a ponernos de perfil. ¿Vale? Un plano más grande, Roxana, ¿puede ser? Ese me gusta. Entonces, al atraparlo, fíjate lo que ocurre. Fíjate en su columna. No hace falta esto aquí. Eso es. Ahí. No está trabajando su espalda. ¿Sí? Y al levantarse, pues obviamente trabaja la cadera. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a observar que trabaja su cadera, pero no su espalda. Y relajo. A ella le sale muy natural porque tiene esa forma física. ¿Pero qué suele ocurrirnos? Fíjense, suele ocurrirnos que si no uso esto, al agacharnos, ¿cómo nos agachamos? Fíjate, ahí. Nos agachamos más con la espalda o con las lumbares, si quieres, que con la cadera. Entonces, fíjate, en mí se nota más la diferencia. Al ponerme esto aquí, fíjate mi espalda. Te lo muestro como hacía antes. Observa mi espalda. Y fíjate cómo hago ahora. Mira cómo está mi espalda ahora, que no está curvada. Pues eso es gracias a que yo estoy concentrado en agarrar con mis ingles estas estructuras que me he puesto. ¿Sí? De nuevo la diferencia, sin atrapar los lápices, atrapando los lápices. ¿Se entiende? Esa es la importantísima diferencia. Así que, te devuelvo, el ejercicio es atraparlo una vez, quedarme, pero luego hacer como si fuéramos gallinas, en el sentido de que vamos a estar así moviéndonos bastantes veces, sería voy, vuelvo. Así que vamos a hacerlo varias veces. Eso es. Sí, ahí. Voy, vuelvo. Voy, vuelvo. Mirad la diferencia entre lo que hace ella y lo que haría yo si no estuviera tan consciente. Vale, baja. Fíjate mi espalda y la de ella. Arriba. ¿Sí? ¿Qué es más preferible? Obviamente lo que está haciendo ella. Otra vez más. ¿Sí? Voy, vengo. Entonces, al poner esto aquí, fíjate mi espalda cómo cambia completamente, que eso es bueno para tus caderas y le quita trabajo a tu lumbar. Así que este ejercicio, por favor, con dos cosas como pueden ser bolígrafos, te soluciona muchísimas cosas. Te animo a que lo practiques todos los días, si hace falta. Por último, tenemos la rotación general de las piernas, que vamos a llamar. ¿Esto qué es? De nuevo, darle trabajo a las caderas y quitárselo a la lumbar. Así que mira qué fácil es la idea. ¿Qué suele ocurrir muchas veces? Que si yo te digo rota o mira para atrás, ¿qué solemos hacer? Pues bloquear las piernas, dejar todo duro y solo mover como la columnita un poquito.
Y ahí, ¿qué ocurre con tu lumbar? Pues que va a ir trabajando más de la cuenta. Pues mira qué fácil es. Doblamos un poquito las rodillas, ¿vale? Y hacemos que las rodillas y el pubis acompañen el movimiento. Para un lado, rodillas y pubis acompañen el movimiento para el otro. Como verás, me puedo poner las manos en los huesecitos y así te vamos mostrando el movimiento del pubis. Fíjate cómo su pelvis está mirando para allá. ¿Sí? Al otro lado. Eso es. Es normal que al hacer esto notes que la rodilla trabaja. Claro que sí, ese es el objetivo. Que notes un poquito de rotación, un poquito de movimiento. ¿De acuerdo? Este ejercicio, de nuevo, ¿qué va a hacer? Darle trabajo a las piernas y evitar que sea tu columna lumbar la que se mueva. ¿Sí? Esto sería columna lumbar, esto sería piernas. Así que al amigo de abajo le estoy dando trabajo para que el amigo de arriba, o sea, la lumbar, trabaje menos. Te puedo asegurar que si haces esto de forma habitual, educas a tu cadera a funcionar mejor y tu lumbar dice, madre mía, por fin puedo moverme un poco menos y tus molestias van a disminuir. Así que, Carla, ¿qué te parece si les recordamos los 5 ejercicios que tenemos que hacer para mejorar nuestra lumbar por darle movilidad a la cadera? Vamos al suelo. El primer ejercicio era el de no matar a la hormiguita, ¿te acuerdas? Así que primero hacemos una pequeña espacio a la hormiguita, pero no mucho, y mantenemos eso para que no se mueva, y desde ahí doblo la piernita y la estiro, bueno, vuelve a su sitio, sin que esa hormiguita pobre muera, que la lumbar no se vaya al suelo. ¿Vale? Las veces que haga falta, dijimos, si solo un poquito, pues solo un poquito, no pasa nada. Si consigues un poco más, pues un poco más. Y no te extrañe, si te pasa, no te extrañe, que simplemente con intentar separar el pie, ya mataste a la hormiga. Hay mucha gente que en cuanto separa el pie del suelo, mató a la hormiga. Pues no te preocupes, concéntrate en no matar a la hormiga y poquito a poquito irás consiguiéndolo. ¿De acuerdo? Segundo ejercicio, la rotación básica que llamamos. Vamos a sentarnos, estábamos aquí tan a gusto en la playa, digamos, ¿verdad? Y simplemente la idea era llevar rodillas al suelo, una y otra. ¿Que no llegabas? Pues no pasa nada. Mira, aquí nos estamos estorpeciendo, así que yo no llego. ¿Vas para allá? Eso, vamos para allá. Eso es. ¿Sí? ¿Que no llego? Pues ¿dónde llego? Si llego aquí, pues será hasta aquí. Y luego poco a poco iré mejorando. Solo acuérdate que el pechito mire un poco adelante y no para los costados. Nada más que eso, insistiendo. ¿Vale? Boca arriba, de pie, perdón. Ya no sé ni lo que digo. ¿Cómo era? Me puedo agarrar a algo para no perder el equilibrio. Y era simplemente flexionar todo lo que pueda la pierna y bajarla. Ese era el ejercicio nada más. Pero ¿cuál era el gran detalle? Que al hacerlo no se curve la espalda. Fíjate, ella, aunque quiera, casi no se le curva porque tiene las lumbares muy estables. Entonces, que no pase esto como veis a mí, sino que pase lo que le está pasando a ella, que lo hace muy rectita y muy bien. Siguiente ejercicio, en cadena cerrada, que era lo de los bolígrafos, ¿sí? Lo de la pluma, el lápiz, lo que tú quieras. Te lo pones en las ingles, muy bien, y consistía en, vamos a mostrarlo así de frente y luego vemos, consistía en atraparlos y poder soltarlos. Me encanta ese plano, mira, abro los brazos que se ven ahí. ¿Ven que están ahí enganchaditos y que no se caen? Pues esa es la idea, y me levanto. ¿Cómo se vería de perfil? Pues si lo hago sin eso, seguramente, Aldo, se vería así como me ven a mí, pero en ella se ve perfecto, porque al agarrarlos, fíjense en mi columna, vamos con mi columna un segundo, fíjense en mi columna, cómo se neutraliza, no la utilizo, que esa es la idea, ¿vale? Y por último, la rotación general, para quitarle trabajo a la lumbar, que era simplemente con rodillas y pelvis, hacer una rotación general, que mi región lumbar no trabaje tanto, o no trabaje directamente, porque aquí no está haciendo absolutamente nada. Así que Carla y yo nos quedaremos aquí trabajando nuestras caderas, porque nos va a venir muy bien para nuestra lumbar. A ti también.
¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas veces? Esto es muy difícil de decir desde aquí, porque como sabes es un vídeo que es genérico, o sea, no podemos especificarlo para cada uno, pero yo diría que unos poquitos movimientos de cada es suficiente. ¿Cómo saber cuándo parar? Pues cuando ya ves que te empieza a salir mal, cuando ya ves que te cansaste, que te tiembla algún musculito, o que insistes y ya tu cerebro está tan cansado que ya no consigues repetirlo. Y si ya vas avanzando, puedes hacerlo varias veces hasta que tú realmente lo puedes hacer 15, 20 veces sin ningún tipo de problema. O sea, Carla y yo en este momento podríamos estar haciendo esto varias veces sin ningún problema porque ya nos sale natural. Esto es un movimiento natural que yo podría repetir 100 veces, pero porque ya lo sé hacer y ya estoy entrenado. Así que empieza poco a poco, lo decimos siempre, no te lances a hacer demasiado, empieza por muy poquito, que no te canse, que te resulta fácil y luego poco a poco ve avanzando o, por supuesto, acude a tu profesional de salud y movimiento para que te ayude en esto que se llama la dosificación del ejercicio, es decir, saber exactamente en tu caso cuántas veces, cuánta progresión. Así que muchas gracias, te va a servir mucho, aplica, dale movilidad a tu cadera para que tu lumbar esté más tranquila. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.